Y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contristo y humillado no despreciará tú, oh Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. El Salmo 51 fue escrito aproximadamente entre los años 990 y 980 antes de Cristo, durante el periodo de la monarquía unida de Israel. Era una época de estabilidad política, expansión territorial y prosperidad para la nación. Jerusalén se había consolidado como la capital del reino y el pueblo disfrutaba de un tiempo de paz en comparación con los años de constante conflicto vivido durante la época de los jueces y el reinado de Saúl. En este contexto histórico tuvo lugar el acontecimiento que dio origen al Salmo 51. Una de las oraciones de arrepentimiento más profunda registrada en las Sagradas Escrituras. Cuando David escribió este precioso salmo, ya no era aquel joven pastor que derrotó a Goliat el gigante, ni el fugitivo que recorría los desiertos huyendo de las persecuciones del rey Saúl. Era un hombre maduro, moldeado por los años, que había conocido la victoria y la derrota, el honor y el sufrimiento, la guerra y la paz. Para ese momento, David ya había sido coronado rey de todo Israel. Había logrado la unificación del reino, estableció a Jerusalén como capital y consolidó una nación fuerte y organizada. Bajo su gobierno, Israel dejó de ser un conjunto de tribus dispersas para convertirse en un reino unido y estable. Muchos historiadores consideran que David tenía alrededor de 50 años cuando ocurrieron estos acontecimientos. Sin embargo, fue precisamente en la época de mayor estabilidad y éxito y poder cuando ocurrió el momento más oscuro del rey David. La Biblia relata que aconteció al siguiente año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general. En 2 de Samuel, mientras el ejército combatía, David permaneció en Jerusalén. Aquella decisión abrió las puertas a una serie de acontecimientos que comenzaron como una mirada. Una mirada llevó al hombre conforme al corazón de Dios a cometer adulterio con Betsabé, asesinar a Urías, un soldado fiel y leal, para esconder su pecado. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo escudriña, no pasó por alto el pecado de David. En su inmenso amor y justicia, envió a su siervo, el profeta Natán, para confrontarlo y llevarlo al arrepentimiento. David, después de ser confrontado por el profeta y reconocer su pecado, derramó su alma delante de Dios. De ese profundo arrepentimiento nació el Salmo 51. Una de las oraciones de confesión más conmovedoras de toda la Escritura, donde un rey deja a un lado su corona para presentarse delante de Dios simplemente como un pecador necesitado de misericordia. Como ya hemos visto, este salmo no fue escrito en un momento de victoria, sino en un momento de profundo dolor y quebrantamiento,
cuando David reconoció su pecado delante de Dios. En lugar de justificarse o de buscar excusa, el rey decidió exponer toda su culpa y abrir completamente su corazón. David había cometido adulterio. Había intentado ocultar su pecado. Incluso provocó la muerte de un hombre inocente que le era fiel y leal. Sin embargo, cuando fue confrontado por Dios, comprendió que no necesitaba defenderse, sino rendirse. Por eso, a lo largo de este salmo, pareciera que David estuviera diciendo: estoy roto. Señor, repárame. Estoy manchado. Límpiame. No me abandones, porque sin ti no hay esperanza. Alabado sea el Señor. El Salmo 51 es la radiografía del corazón de un hombre que descubrió que la misericordia de Dios es más grande que su pecado. David entendió que la gracia de Dios puede restaurar aquello que el pecado destruyó. Bendito sea el Señor. Este salmo también nos recuerda una gran verdad, que sí hay esperanza para quien tiene un pasado marcado por el pecado. Mis amados hermanos, Dios no busca personas con un pasado impecable. Dios busca corazones sinceramente arrepentidos que decidan volver a Él. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Alabado sea el Señor. Cuán grande el amor que Dios tiene por nosotros. Aleluya. Este mismo salmo, el cual yo me atrevería a ponerle el título derramando el alma delante de Dios, porque precisamente eso fue lo que hizo el rey David. Cuando él escribió este salmo, ya era un hombre experimentado. Este es el salmo de la radiografía de David, que descubrió que la misericordia de Dios es más grande que su pecado. Entonces, sí hay esperanza para quienes tienen un pasado marcado por el pecado. Aleluya, bendito es el Señor. Dios busca corazones para que vuelvan a Él. Tal vez tú que me escuchas y piensas que para ti no hay perdón, quizás carga con el peso de un adulterio, una mentira, una traición, un aborto, una injusticia o cualquier otro pecado que atormenta tu conciencia. Pero yo vengo a decirte algo. Por muy grande o pequeño que parezca el pecado, es pecado delante de Dios. Pero, escucha bien, pero hay un pero. La misericordia de Dios está siempre disponible para todo aquel que se arrepienta sinceramente. Bendito es el Señor. Aleluya. No importa cuán lejos hayas caído, ni cuán oscuro sea tu pasado. Hay un Dios que está dispuesto a perdonarte, restaurarte y darte una nueva oportunidad. Todo aquel que se acerca a Dios con un corazón sincero y con espíritu quebrantado será perdonado y restaurado. Ahora bien, ¿qué es un espíritu quebrantado? La palabra quebrantado viene del hebreo shabar, que significa romper, hacer pedazo o quebrar completamente. No se refiere a una persona débil, sino a alguien cuyo orgullo ha sido roto delante de Dios. Es el corazón que deja de justificarse y reconoce su pecado y entiende que no puede salvarse
por su propia fuerza. Bendito es el Señor, aleluya. La palabra contrito proviene del hebreo, dakah, que significa aplastado o humillado. Es el corazón que ya no pelea con Dios, sino que se rinde a Él. En otras palabras, un espíritu quebrantado no es un espíritu derrotado, sino un espíritu rendido. Es cuando un hombre deja de defenderse y comienza a depender completamente de la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, especialmente en los días de David, Dios había establecido por medio de la ley de Moisés un sistema de sacrificio para la expiación de muchos pecados. Los israelitas presentaban un animal sobre el altar como señal de arrepentimiento y para recibir el perdón conforme a lo que Dios había ordenado. Sin embargo, David comprendió que en su caso no bastaba con presentar un sacrificio visible, entregar al altar un cordero. Él había cometido adulterio, había sido el responsable de la muerte de un hombre inocente. Más que un animal presentado en el altar, David comprendió que necesitaba poner delante de Dios, allí en su altar, su corazón. Aleluya. Por eso escribió el salmista: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. David entendió que Dios no solo mira el altar, Dios mira el corazón del orador. Siglos después Jesús nos dijo más claramente en Mateo 6:6. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios ve nuestras lágrimas cuando nadie la ve. Ve nuestras oraciones cuando nadie la escucha. Pero nadie ve nuestro corazón cuando está verdaderamente arrepentido. No podemos esconder nuestro pecado delante de Dios, pero tampoco podemos esconder de Él un corazón quebrantado. Y ese corazón Dios jamás lo despreciará. Alabado sea el Señor. Espíritu quebrantado no es una persona destruida o sin esperanza, sino alguien que ha roto su orgullo delante de Dios, reconociendo: Señor, te necesito. No puedo salvarme con mi propia fuerza. Lo único que podían presentar toda persona que ha cometido un pecado, o repito, corrijo, todas nosotros que hemos cometido un pecado, lo único que Dios acepta como sacrificio es un corazón quebrantado, arrepentido y dispuesto a cambiar. Un corazón que siente dolor por haber ofendido a Dios. Y no solamente por la consecuencia del pecado. Esa es la gran diferencia entre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento. Judas sintió remordimiento, sintió dolor, pero no llegó al arrepentimiento. Mas sin embargo, Pedro cometió pecado también, pero él no sintió tristeza por la consecuencia. Él sintió arrepentimiento. Él sintió un dolor en su corazón porque había traicionado a su maestro.
El remordimiento produce tristeza por la consecuencia. El arrepentimiento produce un cambio de corazón y conduce a la restauración. Mira, David merecía el juicio conforme a la ley, pero encontró la misericordia de Dios. Por eso este salmo nos muestra que la gracia de Dios es mayor que el pecado del hombre y nos anticipó la gracia que siglos más tarde sería revelada en Jesucristo. Cuando el Hijo de Dios caminó por esta tierra, demostró que la misericordia del Padre siempre ha estado disponible para todo corazón arrepentido. La mujer sorprendida en adulterio fue arrastrada hasta los pies de Jesús para ser condenada. Sus acusadores tenían piedra en las manos, pero Jesús tenía la misericordia en el corazón. Imaginemos la escena. Vamos a meternos en esa historia. Los fariseos llegando con cara de inspectores, mirando a Jesús y diciendo: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y Jesús, con una sola frase, le desmontó todo ese operativo que ellos estaban formando, todo el show, todo el teatro. Jesús, estamos en la historia, le dijo: sí, está bien. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ellos: ¿cómo? Ya me escucharon. Nadie pudo tirarle ni un pedacito de pan a esa mujer. Todos se fueron. Jesús, después de confrontar la hipocresía de quienes acusaban a esa mujer, le dijo a ella: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo no justificó su pecado, pero tampoco la rechazó. Le ofreció una nueva oportunidad. Aleluya. La mujer samaritana vivía marcada por su pecado, su pasado. Era rechazada por esa sociedad. Sin embargo, Jesús decidió pasar por Samaria para encontrarse con ella. No vio solamente su pecado, vio una vida que podía ser restaurada. Aquella mujer que había llegado al pozo con vergüenza, regresó siendo una evangelista, anunciando en su ciudad que había encontrado al Mesías. Aleluya. Pedro, el discípulo que aseguró que daría la vida por su maestro, terminó negándolo 3 veces. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no lo rechazó, lo buscó, lo restauró y le volvió a confiar el cuidado de sus ovejas. El fracaso no fue el final de Pedro. La gracia tuvo la última palabra en su vida. Otro caso, el ladrón de la cruz, que es uno de los ejemplos más sorprendentes de la misericordia de Dios. No hay registro que descendiera de la cruz para bautizarse, hacer buenas obras o demostrar su fe con una vida transformada. Lo único que pudo ofrecerle fue un corazón arrepentido, una fe sencilla que el Salvador no despreció, porque Jesús le respondió: hoy estará conmigo en el paraíso. La salvación siempre ha sido por la gracia de Dios, recibiéndola mediante de la fe. Jesús nunca rechazó al pecador arrepentido. Al contrario, comió con republicanos y pecadores. Y cuando la policía religiosa, o sea, quiero decir, los fariseos, el Sanedrín, los líderes religiosos, vinieron a confrontarlo, ¿por qué comía con publicanos y pecadores? Él les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya.
David encontró misericordia mirando hacia el futuro, sin conocer aún la cruz. Pero hoy nosotros podemos mirar al Cristo resucitado, donde esa misericordia es manifestada en toda su plenitud. El mismo Dios que restauró a David es el mismo Dios que hoy por medio de Jesucristo sigue restaurando a todo corazón contrito y quebrantado. Ahora déjame hacerte alguna pregunta. ¿Crees que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios? Piensa que no existe perdón para ti. ¿Acaso qué? Que Dios puede restaurar a David, a Pedro, a la mujer samaritana, a la mujer sorprendida en adulterio y al ladrón de la cruz, pero que contigo hará una excepción? ¿Qué te hace pensar que tu pasado tiene más poder que la gracia de Cristo? Si Dios no rechazó a quienes se acercaron a Él con un corazón quebrantado, ¿por qué habría de rechazarte a ti? La verdadera pregunta de hoy no es si estás dispuesto a perdonar. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a venir a Él con un corazón quebrantado y un espíritu contrito? Pregúntate a ti mismo: ¿estoy dispuesto a rendir mi corazón delante de Dios? Te recuerdo, David cayó y fue restaurado. La mujer sorprendida en adulterio cayó y fue perdonada. La mujer samaritana estaba marcada por su pecado y su pasado, pero fue transformada. Pedro negó a su maestro, pero fue restaurado. El ladrón de la cruz llegó en el último instante de su vida y fue recibido en el reino por Cristo. Todos ellos tenían algo en común: se encontraron con la misericordia de Dios. ¿Y tú qué vas a hacer? Hoy todavía hay misericordia. Hoy todavía hay perdón. Hoy todavía la puerta de la gracia permanece abierta. Pero esa puerta no permanecerá abierta para siempre. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca. Nadie conoce el día ni la hora, pero su regreso es una promesa que se cumplirá. Hoy todavía estás a tiempo. No deje pasar esta oportunidad. No permita que el orgullo, el pecado, la circunstancia te aparten de la salvación que Cristo te ofrece. Recuerda que Cristo viene pronto. No te pierdas esta salvación por nadie. Shalom, shalom. Bendiciones.